A continuación, con ustedes, el rol de los agregadores en Open Banking, con Luis Humberto Rojas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Qué buena energía, ¿no? La verdad, estamos súper contentos hoy de estar aquí, súper agradecido con Celcom, pero más que nada, la verdad, agradecidos con ustedes que están bien interesados en todo este rollo del Open Banking. La idea al final del Open Banking es que sea, al final del día, una comunidad, ¿no? Que sea un lugar donde todos podamos convivir. Hoy, bueno, vamos a hablar un poco del rol de los agregadores en Open Banking. Para ello, me voy a apoyar en esta breve agenda. La verdad, tenemos 20 minutitos. Vamos a tratar de que sea muy dinámico, muy rápido y pasar quizás 3 minutos por cada uno de estos 5 puntos que tenemos y con ello, al final, dejar un espacio para preguntas y respuestas. Espero también, al final, ofrecer varias respuestas a lo mejor alguna inquietud que tengan hoy, pero creo que lo mejor es que salgan con más preguntas, ¿no? Y que estén todavía más interesados con lo que se puede lograr en Open Banking. Bueno, a ver, ya aquí estamos dando la respuesta, pero para ustedes, levanten la mano, ¿quién sabe qué es un agregador? ¿Solo una persona? No creo. De verdad, a ver, sin pena, ya hay otras, ya perfecto. Bueno. Un agregador va a ser una plataforma, una herramienta que permita conectar o agrupar información de diversas fuentes. En particular, cuando estamos hablando de Open Banking, pues, ¿cuáles van a ser esas fuentes? Banco, ¿no? Información de entidades bancarias. Un agregador va a permitir conectarse a diferentes bancos, capturar esa información y, dependiendo de qué tan bueno o malo sea ese agregador, pues bueno, ofrecer soluciones encima de ellas. Antes también de iniciar, una disculpa que no me presenté, me llamo Luis Rojas y trabajo en Belgo, la plataforma de Open Finance, líder de Latinoamérica y de México. Bueno, entonces, el rol de los agregadores en Open Banking. Aquí el primer punto, no sé si sea controvertido o no, pero interesante sin duda, el Open Banking antes de ser Open Banking. ¿A qué nos referimos con esto? Es que en muchas geografías donde todavía no ha existido un estándar... perdón, ¿ahí ya escucha mejor? Ahí está. ¿Se escucha mejor así? ¿Sí? Gracias, Gracias. Entonces, en muchas geografías donde el Open Banking era quizás... no era una realidad o todavía no existía la estructura, la regulación o la disposición de los mismos bancos en exponer sus datos financieros, pues entran los agregadores. Los agregadores como Belbo generamos diferentes conexiones hacia entidades bancarias principalmente para permitir que otras entidades o que otros actores del ecosistema financiero puedan acceder a información que proviene del Open Banking. Aquí una de las, a lo mejor, ejemplos que sería interesante investigar a más profundidad es el rol de Plaid en Estados Unidos o el rol incluso de Belbo en Brasil, donde a lo mejor al inicio de la regulación brasileña no existía o se le obligaba a ciertos bancos a exponer sus datos, pero no a todos. ¿Qué pasaba con ese resto que no estaba obligado a conectar su información? Pues bueno, existen agregadores que facilitaban esa conexión. Y además, pues bueno, si la regulación nos dice que solo los bancos van en una primera instancia a exponer sus datos, pues también pensemos en que hay otros actores del ecosistema que podrían aprovechar eso o subirse a ese movimiento o a ese momento para compartir los datos. En segundo lugar, creo que los agregadores fundamentalmente tienen una perspectiva o un catalizador para generar innovación. Aquí, la verdad, lo poníamos como, al final del día, muchas veces los agregadores estamos haciendo Open Banking antes de que el propio banco llegara a generar Open Banking. Ahora, en la primera charla, fue muy interesante escuchar de estos temas de el Open Banking, no solo por hacer Open Banking, sino el Open Banking que tenga una relación, que tenga un caso de uso, ¿no? Que se pueda evaluar cuánto nos va a generar a nuestras organizaciones.
que nos ayude a entender cómo se van a presentar frente a los usuarios que van a conectar sus cuentas, cuál va a ser ese UX, cuál va a ser ese UI, cómo se debe comunicar una invitación hacia conectar tu información financiera que puedes tener en un banco. Algo que la verdad es bastante quizás ajeno a nosotros hoy en día. Entonces, el agregador, al tener la oportunidad de haber hecho esto por mucho tiempo, quizás antes de que sea en masa, nos permite ya entender ciertas cosas que pues, solo a punta de prueba y error se puede llegar a entender. Y otro de los puntos interesantes es alrededor de enriquecimiento de datos. Obviamente, el día de mañana, muy probablemente, vamos a decirlo así, pero el agregador financiero que no se meta en un tema de enriquecimiento de datos puede terminar siendo un commodity. Si yo, Banorte, puedo hablarle a BBVA y pedir los datos, ¿para qué necesitan alguien como Velo? ¿Para qué necesitan un agregador? La realidad no lo necesitaría. El dato termina siendo un commodity. Pero cuando un agregador puede ofrecer algo encima de esos datos, como un enriquecimiento, como un perfil financiero, como algo que ayude a la persona a enriquecer su propio, el score de crédito incluso, por ejemplo, pues bueno, ahí es donde existen materiales muy interesantes y como un ejemplo, bueno, en Belvo trabajamos con grandes bancos enriqueciendo sus propios datos de sus propias organizaciones, pero también de otras organizaciones. Esto sobre todo en Brasil, donde pues, ya lo que les decía, ¿no? No necesitan un agregador para conseguir datos de otros lados. Y tercer lugar, acuérdense, son 5 puntitos. Y el tercer punto, que hay más allá del Open Banking. Entonces, hoy el foro se llama Open Banking, muy probablemente en un año se llame Open Finance, ¿no? Pero ya hay otro ahí que se llama así, pero este me gusta más, les voy a decir. Open Finance, otra vez, rápido. ¿Quién ha escuchado Open Finance? Ahí sí, ya, aquí se ve que hay mucho más. Open Finance entonces hay una transición, Open Banking, Open Finance, Open Data, Open Economy. La gente le agrega después del Open cualquier otro adjetivo distinto, pero al final del día la idea permanece y es que haya datos abiertos, que podamos acceder a diferentes fuentes de información. Los agregadores financieros, los agregadores de datos como Belvo, no solo sería, la verdad creo que conozco pocos en Latinoamérica que solo se queden en jalar datos o conectar datos de fuentes bancarias. Casi todos vamos a tratar de abrirnos hacia esta oferta de Open Finance. Aquí, hay una profundidad mucho mayor de lo que vemos aquí, pero pensemos en que hoy quizás estamos en este primer círculo de la banca abierta, información que viene de distintas entidades financieras, por ejemplo, las cuentas, las transacciones, los productos que pueda tener una persona en su propio banco. Y después, ¿por qué no nos abrimos? Y dejamos de pensar tanto en solo la entidad bancaria. Hoy en día, en México existen estas figuras de los neosofipos, ¿no? Que próximamente serán los neobancos. Existen ya neobancos con todas las de la ley y que quizás no llegaran a estar dentro de un ecosistema de banca abierta, pero ya las podríamos encontrar en el segundo círculo. Pero también existe ahí, en este tema de Open Finance, pues información de seguros, información de inversiones, información de fondos y en este abanico de finanzas abiertas, ¿por qué no también considerar, por ejemplo, información de empleo o información fiscal? Al final del día, uno de los objetivos principales del Open Finance es que promueva la inclusión financiera. ¿Cómo se promueve la inclusión financiera? Si yo voy a buscar un crédito en un banco sin historial, es difícil que me den un crédito en el mejor término, ¿no? O es difícil que me lo den, simplemente. Pero si el banco entendiera que yo llevo trabajando mucho tiempo, porque, por ejemplo, se está reportado en el IMSS que llevo 5 años con la misma compañía y creciendo, perfecto, el banco tiene más elementos para darme un crédito y eso podría estar en el abanico del Open Finance o las finanzas abiertas. Y el día de mañana, a lo mejor futureando o viendo a grandes ejemplos como Reino Unido, pues empezar a hablar, o incluso nuestros vecinos del sur Colombia, empezar a hablar de Open Data, donde podamos tener información de muchas más fuentes y que al mismo tiempo esto nuevamente pues permita generar inclusión financiera.
Y bueno, esto al final del día, un poco lo que mencionaba, ¿no? Este camino a la inclusión financiera a través de la magnificación de datos y a través de empoderar también a los usuarios a cómo aprovechamos esos datos y cómo los compartimos con las entidades que nos sirven. Cuarto lugar, y también no sé si sea muy controvertido o no, espero que no lo sea, o espero que sí también, que esto cause cierta discusión positiva. Los agregadores financieros también como un elemento que ayude a definir un estándar, ¿no? Al final del día, la mayoría de los agregadores financieros trabajamos en esta definición de cómo vamos a estructurar el API. Si vamos por la información del banco A, el banco B, el banco C, todos estos bancos tienen información distinta, pero que nosotros como agregadores financieros tenemos que estandarizar y tenemos que generar una plataforma que sea escalable. Todo esto nos permite entender cómo generar tecnológicamente una plataforma a la cual nuestros aliados puedan conectarse de manera sencilla y con eso empezar a definir los estándares. Al inicio, en el primer punto, mencioné esta empresa que honestamente admiramos mucho, no solo personalmente, creo que también en Belbo, Plaid en Estados Unidos, que pues bueno, fue un catalizador para que la existencia del Open Banking exista realmente en Estados Unidos a través de ser unos genios tecnológicos, pero también siendo muy inteligentes en cómo conectaban diferentes actores del ecosistema, incluido dentro de ellos, obviamente, bancos. Y en esta definición del estándar también encantado de reconocer lo que hace organizaciones en México como FinTech México, ¿no? Que crea en esta estructura una vicepresidencia específica de Open Finance que promueva la definición de un estándar completo, pero sobre todo un estándar que esté aterrizado al mercado mexicano, que eso creo que es muy importante. Tenemos retos muy particulares que a lo mejor no compartimos con otras economías que están en otro nivel de desarrollo. Y en quinto lugar, lo que podríamos llamar como la apertura a más voces. Aquí algo que no sé si era obvio o no es obvio, pero el Open Banking no solo lo usan los bancos, ¿no? O sea, el Open Banking no nada más se trata de bancos. El Open Banking, desde esa perspectiva, se trata de usuarios, se trata de otros actores del ecosistema financiero que aprovechan esta información para dar servicios, mejores servicios a los clientes que atienden o a los usuarios que se acercan con ellos. Aquí, los ejemplos en México creo que tenemos bastantes por el tipo de economía, el tipo de crédito que damos. A mí, en lo particular, me emociona mucho lo que hacen fintechs, que ahora, antes el término fintech era medio, no sé si satanizado, pero quizás no era lo mejor, ¿no? Si alguien llegaba y le decía a su esposo, a su esposa, oye, tengo mi dinero en una fintech, puta. O sea, era, pues, ¿qué estás haciendo? ¿No? Estás poniendo en riesgo nuestro patrimonio. Hoy, después, y entendiendo también las fintechs en cómo se involucraban en un mercado más regulado, buscaban ellos mismos una regulación que les favoreciera, pues bueno, si tú llegas y le dices a alguien, oye, tengo mi dinero en la cajita de Nu, tengo mi dinero en la cuenta de ahorro de Ualá y me está dando rendimientos, pues ya no es tanto algo que nos genere una aprensión, ¿no? Tanto. El Open Banking es eso, o sea, al final del día se trata de ir más allá de nada más lo que nos pueden ofrecer o la información que provenga de bancos y el día de mañana aspirar a que existamos en un ecosistema súper abierto en el cual se pueda conectar fácilmente información financiera que venga de distintas fuentes. Al final del día, muchos de los que estamos aquí, pues podemos tener diferentes productos bancarios, diferentes productos de SOFIPOS, diferentes productos de casas de inversión y al final del día somos la misma persona. La apertura de datos pueda favorecer el capturar y que podamos hacer más con esos datos. Aquí, como para ir cerrando y dejar un buen espacio para preguntas, esta cita me parece súper interesante, ¿no? El Open Finance siendo el momento iPhone para la banca, ¿no? Así como el iPhone fue un catalizador para la existencia de millones de nuevas aplicaciones que usamos diario a diario y que no concebimos nuestra existencia sin ellas, el Open Finance puede ser lo mismo para los servicios financieros.
Yo imagino el día de mañana que alguien con poca bancarización pudiera acceder a mejores servicios financieros porque aprovecha bien el Open Finance. Me imagino a alguien que su banco le diga, oye, estás aquí porque te queremos ayudar a hacer más dinero. No queremos ayudarte nada más a ahorrar, no queremos ayudarte nada más a que tengas tu dinero aquí y lo vamos a cuidar. Que el banco me diga, te voy a ayudar a hacer más dinero. Bueno, ¿cómo le vas a hacer? Pues mira, fíjate que ya no gastes tanto en el Starbucks, ya no gastes tanto en Uber, metes tú un fondo de inversión, al final del mes te quedan tanto dinero. ¿Cómo se logra eso? Abriendo nuestros datos. Por último, y muy rápidamente, quisiera nada más platicarles unos momentos. Belvo, somos una plataforma, un API de Open Finance que permite la conexión de información financiera entre usuarios, también pagos, y al día de hoy, que esto también creo resuena un poco en qué tan maduro está o no el Open Banking en México, pues bueno, al día de hoy más de 2 millones de personas han conectado información financiera a través de nuestra plataforma. Estamos presentes en Colombia, México, Brasil, con un equipo muy robusto, con una inversión también bastante significativa. Y esta es la parte que en realidad es lo más bonito y lo que más me gusta a mí, y es esto, ¿qué se puede hacer nuevamente con Open Finance? No solo jalar datos, entre comillas, brutos, sino agregar una capa de enriquecimiento que permita tomar mejores decisiones. Como les decía, estamos en México, Colombia, Brasil, con conexiones de diferentes fuentes de información, principalmente hacendarias, de empleo y entidades bancarias, y pues algo de lo que a nuestros clientes les gusta mucho, a nosotros también, es ¿qué les generamos, ¿no? Y al final del día, pues es más dinero. Listo. Gracias por aguantar el comercial, por cierto. Yo sé que no es a lo que vienen y más que nada les agradezco muchísimo el tiempo, nuevamente la oportunidad a Celcom, y por favor, si tienen alguna duda o pregunta, aquí la resolvemos, y si no, encantado de ahí conectar en LinkedIn, voy a estar por acá, también encantado de seguir cotorreando con ustedes. Bien. Muchas gracias.